Apenas despuntaba el alba en Berlín cuando Hans Vogel, un soldado raso de la Wehrmacht de 23 años, se sentó en el borde de una trinchera improvisada y fijó la mirada en un horizonte que ya no ofrecía ni esperanza ni consuelo. Abril de 1945 marcaba la inminente caída de una ciudad que alguna vez se había descrito como un faro de grandeza. Ahora no era más que un amasijo de escombros, ruinas y polvo que, día tras día, se cimbraba ante el fragor de los bombardeos soviéticos. Cada estruendo, cada temblor, era un recordatorio de que el final estaba muy cerca. Para Hans, la guerra había comenzado años antes, cuando apenas tenía 18. Reclutado al cumplir la mayoría de edad, se había formado en un ejército que pregonaba gloria y victorias relámpago. Con una mezcla de entusiasmo juvenil y una fe ciega en las promesas del régimen, partió hacia los frentes del este y del oeste creyendo que la victoria estaba asegurada. Pero desde que las cosas habían empezado a torcerse, primero en Stalingrado, luego en las infinitas estepas soviéticas, ese optimismo había ido dando paso a un sabor amargo de realidad. Ahora, en las postrimerías de la guerra, Hans se encontraba de vuelta en la capital, rodeado de camaradas desgastados y civiles desesperados. Berlín, la que había sido la orgullosa sede del poder nazi, se había convertido en un infierno en la tierra. La ciudad experimentaba un constante martilleo de artillería. Las tropas soviéticas se aproximaban con implacable determinación desde varios frentes. Se escuchaban rumores de que algunas divisiones del Ejército Rojo ya habían llegado hasta las afueras, adentrándose en barrios orientales. El alto mando alemán repetía consignas vacías de heroísmo y resistencia hasta el último hombre, pero la moral de los soldados se venía abajo. Algunos se preguntaban si era siquiera posible ganar. Otros, convencidos de la inutilidad del sacrificio, continuaban luchando más por un sentido de honor torcido y por el miedo a las represalias soviéticas que por una verdadera lealtad a la causa nazi. Hans sostenía con fuerza su rifle, acariciando el frío metal con manos temblorosas. Había escuchado historias escalofriantes sobre la crueldad de algunos soldados soviéticos con los prisioneros, sobre todo después de las atrocidades que el propio Tercer Reich había cometido en territorio soviético. El miedo formaba parte de cada latido del corazón de los que seguían defendiendo Berlín. Incluso los civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, estaban presas de un pavor colectivo. Se corrían historias, violaciones, saqueos, venganzas. ¿Qué podía esperarse tras tanto odio acumulado en el este? Nadie tenía certezas, pero sí un presentimiento oscuro de que el Ejército Rojo llegaría para cobrarse cada agravio. Aquella mañana, mientras un tenue sol iluminaba la polvorienta calle, Hans se levantó para buscar café o algo caliente que llevarse a la boca. Su uniforme estaba raído y sucio, con la insignia del águila imperial casi irreconocible entre rasgaduras y manchas de barro y sangre seca. A cada paso, sus botas se hundían en el lodo de escombros. Pasó junto a un camarada, Otto, que yacía contra un muro semiderribado, con el fusil entre las piernas y la mirada perdida en el vacío. Otto no era más que otro joven que, en circunstancias distintas, habría estado quizá estudiando o trabajando para sostener a su familia. Pero ahora se había convertido en un hombre roto, incapaz de pronunciar palabra. Hans le palmeó el hombro, mas Otto no reaccionó. Había visto tanto horror que su mente parecía haberse desconectado de la realidad. Hans comprendió que en Berlín había muchos como él. Los civiles se aventuraban entre los cascotes en busca de agua y comida. El racionamiento oficial apenas existía y la anarquía aumentaba con cada minuto que pasaba. Con la llegada de la artillería enemiga, los bombardeos destrozaban mercados improvisados y convertían avenidas históricas en corrientes de piedra y polvo. Cada disparo de cañón estremecía los corazones de quienes quedaban con vida en la ciudad. Las calles, antaño llenas de vida, estaban ahora plagadas de cráteres y de vehículos militares calcinados. El aire olía a hollín, humo y podredumbre. Por las noches, la poca electricidad que quedaba parpadeaba, insuficiente para alumbrar el caos. Era común que grupos de civiles se refugiaran en los túneles del metro, esperando que las bombas no los sepultaran. Allí, en la penumbra, los rostros demacrados se entreveían a la luz temblorosa de velas y linternas escasas.
El miedo compartido los unía, pero también los hacía recelosos. ¿Habría un infiltrado soviético entre ellos? ¿Un simpatizante comunista, quizá? ¿O simplemente soldados alemanes tan desesperados que podrían arrebatarles la poca comida que tuvieran? Las confianzas se derrumbaban junto con la ciudad. Hans, en su corta estadía en Berlín antes de la gran ofensiva, había adquirido cierta cercanía con una familia local, la señora Ilse y su hija de 7 años, Marta. El esposo de Ilse había muerto en el frente oriental, y ella se había quedado sola, sin parientes cercanos. Hans, al verlas indefensas en uno de los refugios antiaéreos, se ofreció a ayudarles en lo que pudiera, quizá llevado por un atisbo de humanidad que la guerra no había logrado arrebatarle. Les conseguía algo de pan duro cuando podía, y les compartía su café aguado del rancho militar. A cambio, Ilse le ofrecía un poco de compañía, una sonrisa triste y la posibilidad de recordar, aunque fuera por breves instantes, que algún día hubo paz y familias unidas bajo techos seguros. Los bombardeos diurnos se intensificaban. La artillería soviética, apostada no muy lejos, castigaba sin cesar. Desde la perspectiva de los oficiales de la Wehrmacht, la defensa de Berlín era un deber sagrado, dictado por las órdenes del Führer. Sabían que Hitler seguía en la ciudad, atrincherado en su búnker bajo la Cancillería del Reich. Los rumores decían que estaba cada vez más paranoico e irascible, y que confiaba en divisiones imaginarias que supuestamente vendrían a salvar la capital. Muchos soldados se preguntaban si esas divisiones no serían más que fantasías de un dictador incapaz de reconocer la derrota. Aun así, expresar dudas en voz alta era peligroso. Algunos oficiales todavía obedecían con fanático fervor, otros empezaban a ver que todo estaba perdido y que cada nueva orden era solo un grito desesperado de un régimen moribundo. Mientras la artillería rugía, Hans y un grupo de compañeros se apresuraban a reforzar un punto de control cerca de la puerta de Brandeburgo. Las fachadas de los edificios circundantes estaban tan bombardeadas que era difícil reconocer dónde terminaba la calle y dónde empezaba el interior de cada construcción. Les ordenaron preparar barricadas con cualquier material disponible, muebles saqueados de las casas, escombros de muros derribados, sacos de arena remendados. Hans apenas tenía tiempo de secarse el sudor antes de que le cayera encima el polvo de un nuevo impacto. En el aire, el silbido previo a la explosión era una sentencia de pánico. Entre disparos y confusión, los hombres miraban con inquietud la poca munición que les quedaba. Ya no podía esperarse un reabastecimiento serio. El sistema logístico del Tercer Reich se había deshecho casi por completo. Cada proyectil contaba, y cada bala desperdiciada era una condena para la defensa. Los más jóvenes, con rostros de puro terror, se tapaban los oídos con cada cañonazo. Los veteranos, curtidos, simplemente fumaban en silencio o contemplaban la nada con ojos cansados. Fue en ese ambiente hostil donde Hans notó un movimiento en la lejanía, tanques soviéticos que se aproximaban. El corazón se le aceleró. Alertó a los demás, y todos corrieron a sus posiciones de tiro. La conciencia colectiva dictaba que esa pelea sería a muerte, pocos esperaban rendirse, y muchos no querían caer prisioneros. Hans pensó en su familia, que vivía en un pequeño pueblo al sur de Baviera. ¿Volvería a verlos? Sabía de sobra que para muchos esa pregunta era retórica. El estruendo de la artillería enemiga se combinó con las ráfagas de ametralladoras. Berlín se convertía en un campo de batalla urbano donde cada edificio era una fortaleza y cada calle, un corredor de fuego. Los soldados de la Wehrmacht, con la moral hundida pero la determinación forzada por las circunstancias, resistían un ataque tras otro. Sin embargo, la presión soviética era abrumadora. A pesar de las pérdidas que sufrían, la avalancha de tropas rojas se volvía implacable. Sus tanques y cañones abrían brechas en las líneas defensivas alemanas. Cada cuadra ganada por los soviéticos arrastraba consigo más escombros, más muertos y más sufrimiento civil. Las calles de Berlín se poblaban de cadáveres, no había tiempo para enterrarlos. Muchos civiles se atrevían a salir en medio de la batalla, con manos alzadas o con telas blancas, suplicando misericordia.
pero el caos era tal que, a menudo, ni un bando ni el otro se percataba de los gestos de rendición. En más de una ocasión, esos civiles desesperados eran alcanzados por balas perdidas o destruidos por la artillería que no distinguía entre combatiente o no combatiente. En el búnker de la Cancillería, Hitler permanecía recluido junto a su círculo más cercano. Apenas salía de su habitación, salvo para reunirse con sus generales y pronunciar discursos cada vez más desconectados de la realidad. Algunos decían que sufría temblores constantes y que su rostro estaba envejecido prematuramente, con la mirada desencajada. Transmitía órdenes enérgicas, exigiendo maniobras imposibles. Hablaba de ejércitos inexistentes que marcharían desde el norte o desde el sur para romper el cerco. Era, según la propaganda, la lucha final, y no cabía la palabra rendición. Mientras tanto, en la superficie, los soldados alemanes no sentían más que la terrible certeza de que Berlín iba a caer. Con la caída de la noche, el infierno no desaparecía, solo se cubría con el velo de la oscuridad. Los proyectiles luminosos surcaban el cielo y las explosiones encendían destellos anaranjados que iluminaban las calles hechas ruinas. Los gritos de heridos se mezclaban con el retumbar lejano de tanques y con las sombras de los incendios que se propagaban sin control. La ciudad ardía en llamas, y una humareda densa se alzaba hacia las estrellas, si es que aún se podían ver. Hans, tras un día de combates feroces, se refugió en un sótano medio derruido junto a Otto y otros dos camaradas, Ernst y Wilhelm. Allí, encendieron una pequeña lámpara de queroseno e intentaron comer unas latas de conserva que habían encontrado. Nadie tenía apetito, pero sabían que necesitaban algo de energía para soportar la jornada siguiente. Mientras saboreaban la comida, se escuchaban retumbos sordos en la distancia. Estaban tan acostumbrados que apenas se inmutaban. Solo Wilhelm, con un temblor en la voz, se atrevió a decir lo que todos pensaban. «No saldremos vivos de esta ciudad, ¿verdad?» Ninguno respondió. Otto, sumido en su mutismo, parecía no haber oído nada. Hans desvió la mirada, sin atreverse a dar esperanza. Ernst, en un susurro, intentó tranquilizarlo. Tal vez cuando los soviéticos vean que no hay nada más que defender, acepten una rendición. Puede que no nos pasen a todos por las armas. Al menos eso espero. No era un consuelo grande, pero era algo. Hans cerró los ojos y recordó el rostro de la pequeña Marta, la hija de Ilse. Se preguntó si estarían resguardadas, si habría un lugar mínimamente seguro en aquel infierno. Un suspiro amargo le recorrió el pecho. Pensar en la inocencia infantil enfrentada a la furia de los combates era algo casi insoportable. Con el paso de los días, la situación se tornó aún más desesperada. Los defensores de Berlín se replegaban cada vez más hacia el centro de la ciudad. Los soviéticos ocupaban barrios enteros, saqueaban y avanzaban, peleando calle por calle. Las calles principales se convirtieron en avenidas de muerte. Y si bien algunos soldados de la Wehrmacht y de las Waffen-SS combatían con fiereza fanática, la falta de municiones y de coordinación hacía que cada lucha fuera casi una misión suicida. Las conversaciones en voz baja giraban en torno a la posible salida del Führer. ¿Intentaría escapar del cerco? ¿Se suicidaría antes de ver la derrota? ¿Ordenaría volar la ciudad entera, arrastrando a la población a una muerte colectiva? Los rumores eran incesantes y contradictorios, pero la constante era siempre el temor. A cada hora, la gente sintonizaba, cuando era posible, las radios que aún funcionaban. La propaganda insistía en una resistencia heroica y en la palabra victoria. Pero esas palabras ya habían perdido significado. Bastaba con mirar alrededor para ver que la victoria alemana no existía. Hans notaba el terror en la gente. Algunos civiles, antaño fervientes seguidores del nazismo, ahora se arrepentían de haber confiado en el régimen. Otros aún conservaban la esperanza de un milagro. Pero la mayoría solo quería sobrevivir. Cada tanto, llegaban soldados heridos que describían atrocidades cometidas por unos y otros.
Berlín se había convertido en la representación de la brutalidad humana al límite. Cuando el avance soviético rebasó el centro de la ciudad, la tensión llegó a un punto álgido. La puerta de Brandeburgo ya no era más que un recuerdo de la grandeza pasada. Sus columnas estaban dañadas y ennegrecidas, y el acceso a la Cancillería estaba rodeado de trincheras y barricadas levantadas a toda prisa. Hans y su pelotón se vieron obligados a retroceder hacia la zona gubernamental. Allí, en las calles aledañas, los combates se tornaron encarnizados. Los francotiradores soviéticos acechaban desde los edificios semiderruidos, y la artillería reventaba las defensas sin piedad. A cada paso, Hans se preguntaba si valía la pena seguir combatiendo. Pero la duda se combinaba con el pavor de caer en manos enemigas y terminar en un campo de prisioneros. Recordaba cómo la propaganda alemana pintaba a los soviéticos como demonios sedientos de venganza. Y en parte, ese miedo no era del todo infundado, la violencia en el frente oriental había sido atroz, y los soviéticos tenían miles de cuentas que ajustar. Aquello lo paralizaba, prefería pelear que rendirse. En uno de los refugios subterráneos cercanos a la Cancillería, Hans encontró a la señora Ilse y a la pequeña Marta. Estaban atemorizadas, cubiertas de polvo y hollín. Se alegraron de verlo con vida, y él las abrazó con un sentimiento de protección que no se había permitido experimentar antes. Se sentaron en un rincón oscuro, iluminados tan solo por una vela consumida. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Hans intentó contarle alguna anécdota inofensiva, algo que pudiera distraerla del estruendo incesante del bombardeo. Pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Lo único que pudo prometer fue que haría lo posible para sacarlas de allí en cuanto tuviera la oportunidad. Afuera, el régimen seguía derrumbándose. En la superficie, se acumulaban informes de soldados rindiéndose en masa en diferentes distritos. La Gestapo y las SS aún rondaban, impidiendo que los desertores huyeran sin castigo. En más de una calle se veían cuerpos de soldados colgados con carteles que anunciaban: «Yo fui un cobarde». Aún así, la deserción y la rendición espontánea se multiplicaban. Había grupos de alemanes que, ante la imposibilidad de continuar la lucha, preferían arriesgarse a caer prisioneros de los soviéticos. Unos lo conseguían, otros morían en el intento, ya fuera por fuego enemigo o por bala alemana. Era un escenario de locura. La misma ciudad, antaño orgullo del Reich, se había vuelto una trampa mortal de la que casi nadie podía salir. En medio de ese hervidero, Hans se enteró por un oficial de que la Cancillería estaba prácticamente asediada y de que el Führer había perdido por completo la cordura. Según decían, Adolf Hitler se refugiaba en su búnker, dando órdenes obsesivas, e insistía en que se debía continuar la batalla. Los generales que quedaban, desesperados y exhaustos, apenas le contradecían. Había temor a las represalias, pero, sobre todo, resignación. En un atardecer tenso, Hans fue llamado con urgencia para defender una barricada cercana al Reichstag. Lo que quedaba del Parlamento era un amasijo de paredes agujereadas y escaleras destruidas. Su icónica cúpula estaba parcialmente en ruinas. Las fuerzas soviéticas avanzaban a la carrera, y los combates eran a quemarropa. Desde ventanas quebradas, granadas volaban sin pausa, y las ráfagas de ametralladoras retumbaban hasta dejar los oídos zumbando. Los soldados alemanes se batían con un coraje alimentado por la desesperación. Por cada metro de terreno, decenas de cuerpos quedaban tendidos. Al caer la noche, la luna iluminaba un paisaje dantesco, calles repletas de soldados abatidos, escombros teñidos de rojo y humo surgiendo de incendios sin control. Hans disparaba casi sin apuntar, protegiendo la barricada hasta que la munición escaseó. Observó, con el corazón encogido, cómo los soviéticos se abrían paso entre las defensas. Retrocedió junto a otros camaradas hasta que, cercados y agotados, se vieron obligados a replegarse al interior de un edificio gubernamental destrozado por bombas. Allí, la respiración de todos era agitada, y la adrenalina impedía sentir el dolor de las heridas. Hans notó que Otto no estaba a su lado.
Lo buscó con la mirada y lo vio tirado en el suelo, con una herida mortal en el abdomen. Corrió para auxiliarlo, pero apenas llegó, supo que no había nada que hacer. Otto lo miró con ojos apagados y sin pronunciar una sola palabra, dejó escapar su último aliento. Aquella muerte se sumaba a la interminable lista de tragedias que Hans había presenciado. Cuando el sol volvió a despuntar, se extendió un rumor explosivo: Hitler se había casado con Eva Braun en el búnker. El oficial que lo contó lo hacía con un tono de asombro, como si fuera un acto absurdo en medio de la destrucción absoluta. Parecía una broma macabra que, mientras la ciudad se desplomaba, el líder del Tercer Reich celebrara una boda. Sin embargo, los rumores siguieron corriendo, y algunos oficiales confirmaron que efectivamente se había celebrado una ceremonia privada. Era como una señal más del ensimismamiento de Hitler, incapaz de enfrentar la realidad del derrumbe. El anillo defensivo cada vez se cerraba más. El centro de Berlín era bombardeado sin piedad. Hans ya no distinguía el día de la noche. El cielo se había convertido en una pantalla enrojecida por el fuego. Los nervios estaban al límite y el cuerpo, exhausto. Apenas quedaban refugios seguros. Incluso el metro, donde se habían apiñado miles de civiles, se inundó tras el impacto de bombas que reventaron las cañerías. Las aguas sucias arrastraron a personas indefensas, convirtiendo las estaciones subterráneas en trampas mortales. El 30 de abril por la mañana, corrió una noticia escalofriante: Hitler había decidido quitarse la vida. Nadie sabía con certeza los detalles, pero los testigos en la superficie decían que había habido disparos en el búnker, y luego que algunos oficiales habían sacado 2 cuerpos envueltos en mantas, rociándolos con gasolina para quemarlos. Todo eran relatos confusos, mezclados con la paranoia del último día de combate. Pero lo importante era que el Führer, el hombre que había arrastrado a todo un país y a gran parte de Europa a la devastación total, supuestamente yacía muerto en la profundidad de su refugio subterráneo. Hans recibió la noticia de labios de un teniente, que tenía el rostro pálido y desencajado. Nadie sabía qué hacer ni a quién obedecer. Algunos altos mandos del ejército y del partido tomaron decisiones precipitadas. Unos pedían seguir peleando, otros clamaban por la rendición inmediata. La confusión reinante convirtió esas últimas horas en un caos absoluto. No había mando unificado, no había disciplina. Lo único evidente era que Berlín estaba a punto de caer, si es que no lo había hecho ya. Mientras tanto, los soviéticos seguían su avance, tomando edificio tras edificio. Las ruinas del Reichstag se convirtieron en un estandarte de victoria. Los soldados del Ejército Rojo izaron la bandera roja en lo alto de las ruinas, en medio del humo y las llamaradas. Aquella imagen se grabó en la memoria de todos los que quedaban con vida. Era el símbolo inequívoco de que el Tercer Reich llegaba a su final. La capital estaba en manos soviéticas, y la vida de los defensores se reducía a una simple cuestión de minutos u horas. Hans, al enterarse de que Hitler estaba muerto y de que ya no existía un mando claro, decidió que su prioridad era salvar a la señora Ilse y a la pequeña Marta. Abandonó su posición, sorteando el peligro de ser interceptado por patrullas de las SS que disparaban a desertores y también esquivando el avance soviético. Con el corazón a punto de estallar, corrió calle tras calle, con el casco lleno de polvo y la mirada fija en el camino que recordaba hacia el sótano donde las había visto por última vez. Era una carrera contra el tiempo y contra la muerte, pues por todas partes se oían tiroteos y explosiones. Cuando llegó al refugio, lo encontró destrozado por una bomba. Sus escombros humeaban, y no se escuchaba ningún sonido de vida. Con el alma helada, gritó los nombres de Ilse y Marta, apartando piedras, tratando de cavar con sus manos desnudas. No obtuvo respuesta. Justo cuando la desesperación se apoderaba de él, vio a Ilse salir de entre un boquete, cubierta de sangre y polvo. Sostenía a la niña, que estaba inconsciente o muerta. Hans no podía saberlo a simple vista. La mujer tenía los ojos empapados en lágrimas y una expresión de abatimiento. Entre balbuceos, le explicó que un proyectil había impactado en el edificio,
destruyendo la mayor parte del refugio, y que Marta estaba herida. Hans se apresuró a tomar el pulso de la niña, aliviado, comprobó que aún respiraba, aunque muy débilmente. En medio de la devastación, Hans se aferró a la vida de la niña como a un último rayo de humanidad. La cargó en brazos y ayudó a Ilse a caminar. Debían encontrar un lugar más seguro antes de que la batalla terminara de consumirse o los soviéticos llegaran. Por un instante, la idea de la rendición pasó por su mente, pero la sola posibilidad de que los capturaran y pudieran vengarse brutalmente lo sobrecogió. Sin embargo, ¿acaso había otra opción? Con Hitler muerto y Berlín en ruinas, la resistencia era un sinsentido. Hans sintió una punzada de rabia, no contra el enemigo, sino contra los líderes que habían prometido gloria y ahora los dejaban abandonados en medio del apocalipsis. Caminó varios metros, esquivando escombros y cadáveres, hasta que encontró un edificio menos afectado que el resto. Allí, en un rincón, se guarecieron. La niña, apenas consciente, tenía una herida en la pierna que sangraba profusamente. Ilse lloraba en silencio, mientras Hans hacía un torniquete con tiras de su propia camisa militar. La cabeza le daba vueltas, y el ruido de la artillería era un martilleo constante que agravaba cada pensamiento. Afuera, la ciudad seguía rugiendo en agonía. Tranquila, intentó calmar a Ilse. Voy a encontrar ayuda médica. Alguien tiene que quedar, se interrumpió, pues la frase sonaba absurda en un lugar donde casi nadie quedaba con vida y pocos tenían recursos para curar a una niña. Ilse asintió con la mirada extraviada. Hans la contempló un instante, veía en ella y en su hija la representación de todas las víctimas civiles, de todas esas mujeres y niños que jamás pidieron una guerra y que, sin embargo, cargaban con el sufrimiento de los errores de un régimen y de las ambiciones desmedidas de un dictador. En ese momento, los disparos y explosiones parecieron amainar, al menos en esa zona. La ciudad se sumía en una especie de silencio irreal, interrumpido por detonaciones más distantes. Hans se asomó por una ventana rota. Vio tanques soviéticos avanzando lentamente por la calle principal, mientras algunos soldados rusos inspeccionaban los escombros con cautela. El corazón se le aceleró. ¿Debía salir con un pañuelo blanco? ¿Seguir oculto hasta que todo terminara? ¿Intentar escapar de la ciudad? Ninguna opción garantizaba seguridad. Sin embargo, la niña necesitaba atención urgente. ¿Cómo afrontar eso? Volvió la vista hacia Ilse. El terror en sus ojos le hizo comprender que no quedaba alternativa. Era rendirse o morir allí, dejándola sin ninguna esperanza. Y la rendición tampoco prometía compasión. Pero tal vez, solo tal vez, los soviéticos tendrían piedad de una mujer y una niña heridas. Hans respiró hondo. Se quitó el casco, levantó un pañuelo blanco, el único retazo de tela limpia que le quedaba, y empujó la puerta destrozada para salir al exterior. Ilse lo siguió, cargando a Marta mientras él la ayudaba. El barrio, hecho ruinas, estaba lleno de humo, con montañas de cascotes y vehículos destruidos. A lo lejos, se escuchaban voces en ruso, órdenes gritadas. Hans alzó el paño blanco por encima de su cabeza y avanzó con pasos inseguros, esperando no recibir fuego de francotiradores. Hubo un momento en que sintió un nudo insoportable en la garganta. Si los veían, podrían disparar de inmediato. Pero no ocurrió. Siguió avanzando unos metros más, y se llevaba la mirada clavada en el rostro pálido de su hija. De pronto, surgieron dos soldados soviéticos armados con subfusiles. Apuntaron a Hans y a Ilse, gritando palabras en ruso que él no comprendía. Hans se quedó inmóvil, sosteniendo el paño blanco. Levantó las manos con lentitud, intentando indicar que no pensaba resistirse. Uno de los soviéticos gritó algo más, y se aproximó con el arma en alto. Observó a la niña herida. Ilse, con lágrimas en los ojos, les mostraba la pierna ensangrentada de Marta, suplicando piedad en alemán, sin saber si la entendían o no. Los segundos que siguieron fueron eternos.
El soldado soviético miró a su compañero. Luego, bajó el arma unos centímetros. Sus ojos denotaban cierto cansancio, acaso un hartazgo de tanta muerte. Hizo un gesto brusco con la mano, como ordenándoles que se acercaran. Hans obedeció, ayudando a Ilse. Otro soldado surgió de entre los escombros y, al ver la escena, se apresuró a llamar a alguien a gritos. Al cabo de unos instantes, apareció un sanitario soviético, quien revisó la herida de la niña y les indicó que la llevaran a un lugar de triage improvisado unas calles más allá. Hans no podía creerlo. En su mente retumbaban las imágenes de propaganda que pintaban a los soviéticos como monstruos. Sin embargo, esos soldados parecían preocupados por la condición de Marta. No era un acto de bondad pura, la guerra había generado odios profundos, pero tampoco mostraban la crueldad que él temía. Con un ademán brusco, los obligaron a caminar hacia el puesto médico, donde se reunían prisioneros alemanes y civiles heridos. Las ametralladoras apuntaban a todo aquel que se desviara del camino. Pero mientras avanzaban, Hans sintió una tenue sensación de alivio, por lo menos, Marta recibiría algo de asistencia. La ciudad seguía retumbando, pero se notaba una desaceleración de los combates. En muchos sectores, la resistencia alemana había colapsado o se había rendido. Aún así, en otros puntos, pequeñas unidades de las SS y de fanáticos del partido seguían luchando a muerte. Para Hans, esa etapa de la guerra había concluido. Lo único que quería era sobrevivir y proteger a la familia que se había convertido, para él, en un símbolo de inocencia. Atrás quedaba la propaganda y la consigna de resistir hasta el fin. ¿Para qué prolongar la agonía? Llegaron a una zona en la que los soviéticos habían levantado un campamento provisional. Había decenas de alemanes, civiles y soldados, la mayoría heridos o malheridos, tirados en catres o directamente en el suelo. Los médicos soviéticos atendían como podían, con suministros limitados y en condiciones deplorables. Los llantos se mezclaban con los gemidos de dolor. Hans tuvo que dejar a Ilse y Marta para ser registrado como prisionero. Sin embargo, el soldado que llevaba a Marta al servicio médico permitió que Ilse lo acompañara. En ese instante, Hans sintió pavor de no volver a verlas, pero al menos se consoló con la idea de que la niña tendría una oportunidad de tratamiento. Con un empujón, un sargento soviético obligó a Hans a unirse a un grupo de soldados alemanes que estaban siendo desarmados. Hans arrojó su rifle a un montón junto a otras armas capturadas. Como prisionero, ya no tenía más remedio que seguir las instrucciones de sus captores. Sentía el brazo entumecido de tanto sostener en alto la improvisada bandera blanca. El oficial que supervisaba la entrega de prisioneros tenía el rostro serio, sin un atisbo de compasión. Era la cara del vencedor. Les apuntó con un dedo manchado de polvo y hollín, ordenándoles arrodillarse. Hans obedeció sin chistar, bajando la cabeza, esperando el peor desenlace. Pero el tiro de gracia no llegó. En su lugar, el oficial gritó órdenes a otros soldados. Poco después, la mayoría de los prisioneros alemanes, incluido Hans, fueron escoltados a una sección vallada, sin techo, donde iban a pasar la noche. Desde allí, Hans atisbó los cielos rojos de Berlín y vio un horizonte plagado de humo. Por un momento, cayó en cuenta de lo que había pasado, la caída de la capital del Reich, el suicidio de Hitler en su búnker, el fin de una pesadilla que había durado demasiado. Aún no sabía nada de Ilse y de Marta. El pecho le dolía de angustia. Sin embargo, mientras observaba las miradas cansadas de sus camaradas prisioneros, comprendió que la guerra para ellos no había acabado. Probablemente, les aguardaba un prolongado cautiverio, trabajos forzados o quién sabía qué destino en manos soviéticas. Pero al menos, por el momento, estaban vivos. Y la maquinaria infernal del nacionalsocialismo, que tanto dolor había sembrado en Europa, se había derrumbado en medio de ruinas y humo. A su alrededor, la gente susurraba. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, por temor o por simple agotamiento.
Algunos lloraban en silencio por camaradas caídos o por familiares perdidos. Otros se mantenían en un mutismo impotente, con la mirada clavada en la tierra, a la espera de ser llamados. En la mente de Hans, se reproducían, confusas, las imágenes del combate, el recuerdo de Otto muriendo en sus brazos, el retrato de Ilse y la niña, la visión de los tanques soviéticos avanzando por las avenidas destruidas. Y por encima de todo, la noticia del suicidio de Hitler, esa muerte que parecía el acto final de un drama terrible. La noche se cernió sobre ellos con un frío húmedo, intensificando la sensación de abandono. Las bombas y los disparos se habían reducido, aunque de vez en cuando se oía algún cañonazo distante. Berlín, la otrora orgullosa capital del Tercer Reich, estaba en las últimas. El humo se elevaba en columnas oscuras, mezclándose con el cielo. Hans cerró los ojos, sintiendo un repentino mareo. Se preguntó si alguna vez podría volver a su hogar, abrazar a sus padres y superar los traumas de la guerra. Se preguntó si la niña Marta sobreviviría a sus heridas, y si los soviéticos tendrían algún gesto de piedad hacia esos civiles indefensos. Así acababa abril de 1945, con la certeza de que el sueño de Hitler había terminado y con una ciudad entera sumida en un infierno de muerte y destrucción. El alba del 1 de mayo traería nuevos sucesos, quizá la capitulación formal de la ciudad y un capítulo final para la larga pesadilla. Pero en ese momento, Hans solo alcanzaba a sentir un cansancio inefable, una pesadez que lo vencía hasta la médula, y un dejo de esperanza frágil de que, de alguna manera, saldría con vida de ese lugar y encontraría a la familia que había jurado proteger. La noche del 30 de abril de 1945 se extendió sobre Berlín como un manto lúgubre. Aunque el estruendo de la artillería había amainado en algunas zonas, el ambiente seguía cargado de humo, olor a pólvora y el eco distante de disparos esporádicos. Hans Vogel, ahora prisionero de guerra, se encontraba junto a otros soldados alemanes en un recinto improvisado por los soviéticos, vigilado por guardias armados. Acababa de recibir la noticia del suicidio de Adolf Hitler, y esa información le revolvía el estómago, mezclando alivio y una sensación amarga de traición. Cuántas promesas incumplidas, cuánto sufrimiento y destrucción dejaba tras aquel líder que, en sus días de gloria, había arrastrado a todo un país en pos de un sueño que ahora se desmoronaba entre ruinas. A lo lejos, el firmamento presentaba una tonalidad rojiza, consecuencia de los incendios que se multiplicaban en varios puntos de la ciudad. El humo alzaba columnas oscuras hacia un cielo sin estrellas, como si Berlín en su conjunto exhalara su último aliento. Para Hans, la imagen de la bandera soviética izada en las ruinas del Reichstag se repetía en la mente, un símbolo inequívoco del final. Mientras la oscuridad avanzaba, podía escuchar murmullos a su alrededor, conversaciones entre prisioneros que especulaban sobre su futuro. Algunos hablaban en voz queda de intentar escapar, otros buscaban alguna explicación para la derrota, y no faltaban quienes, presa de la desesperación, lamentaban no haber muerto en combate. Sin embargo, Hans estaba concentrado en un solo pensamiento, Ilse y la pequeña Marta. Las había dejado bajo custodia de los médicos soviéticos, esperando que atendieran la herida de la niña. En su fuero interno, temía no volver a verlas nunca, y el mero recuerdo de la expresión asustada de Marta lo desgarraba por dentro. Se preguntaba si el torniquete habría sido suficiente para salvarle la pierna. O peor aún, para salvarle la vida. La primera noche como prisionero pasó con lentitud exasperante. Los soviéticos no permitían a nadie deambular libremente, y los soldados alemanes se agrupaban en la intemperie, intentando dormir sobre el suelo frío o sobre tablones de madera improvisados. Hans sintió que la fatiga lo vencía, pero aún así luchó por mantenerse alerta, temiendo que, en cualquier momento, pudiera suceder algo terrible, una ejecución sumaria o la llegada de tropas más rencorosas que descargaran su venganza en aquellos prisioneros. Al cabo de unas horas, su cuerpo, sacudido por la tensión acumulada, cedió y se quedó dormido contra un pedazo de muro derrumbado. Despertó con la tenue luz del amanecer. El 1 de mayo de 1945 trajo consigo un aire diferente, quizá más cargado de desolación que de esperanza.
Hans se frotó los ojos y se dio cuenta de que algunos guardias soviéticos hacían recuento de prisioneros. Les ordenaron formarse, separar a los heridos de los que estaban en mejor condición y agrupar a los oficiales por rango. Hans, siendo soldado raso, no tardó en verse rodeado de un centenar de hombres de diferentes edades y procedencias. La mayoría lucía igual de sucios, agotados y hambrientos. «Rápido, en fila», gritaba uno de los oficiales soviéticos en un alemán rudimentario, acompañando sus palabras con ademanes enérgicos. Aunque la situación era confusa, Hans agradecía que, al menos por el momento, no hubiera abusos masivos. Había escuchado muchas historias atroces del frente oriental, y era consciente de la enorme rabia que los soviéticos sentían contra Alemania. Temía que en cualquier instante esa furia se tradujera en violencia desenfrenada. Pero, en aquella improvisada zona de cautiverio, reinaba un orden un tanto precario. Mantenían a los prisioneros vigilados, les daban órdenes directas y parecían interesados en identificar a los oficiales de alto rango. Más tarde, Hans se enteraría de que buscaban a integrantes de las SS y funcionarios nazis, a fin de ajusticiar o interrogar a los más comprometidos con el régimen. Mientras aguardaba bajo el viento frío que soplaba entre los escombros, con la espalda dolorida y el estómago vacío, Hans recibió uno de los mayores golpes de suerte de toda su vida. Un sanitario soviético, el mismo que había visto brevemente la noche anterior, se acercó a él en compañía de otro soldado ruso. El hombre hablaba despacio, pronunciando palabras sueltas en alemán. «¿Tú, ayudar mujer y niña? ¿Herida?» Hans abrió los ojos sorprendido. Asintió con firmeza, y con torpeza lingüística, explicó que se trataba de Ilse y Marta, civiles alemanas que necesitaban asistencia médica. El sanitario hizo una señal para que los siguiera, y el guardia que custodiaba la fila les permitió apartarse. Un murmullo de sorpresa recorrió a varios prisioneros, que no entendían por qué aquel soldado tenía un trato diferente. Hans se adelantó, con el corazón palpitando de nervios, temiendo que fuera una trampa o que, de repente, alguien le disparara por la espalda. Caminaron unos minutos por calles destrozadas, en las que se amontonaban vehículos calcinados y restos de edificación a punto de derrumbarse. Cada rincón estaba marcado por el caos de los combates recientes. Al girar una esquina, vislumbraron un edificio oficial semiderruido, bajo cuya fachada se había establecido un pequeño puesto médico soviético. El sanitario le hizo un gesto para que entrara. Dentro, la escena era dolorosa. Docenas de heridos, tanto soviéticos como alemanes, yacían en camillas improvisadas. Algunos doctores y enfermeras rusas se movían con premura entre gemidos y lamentos. Cerca de una pared con grietas se encontraba Ilse, sentada sobre el suelo. Sostenía la mano de Marta, que, en una camilla baja, parecía dormida o inconsciente. Al ver a Hans, la mujer se llevó una mano a la boca, en un gesto de alivio y emoción. Él corrió hasta ellas, apartando cuidadosamente a un médico que le bloqueaba el paso. «¿Cómo está?», preguntó Hans con voz entrecortada, mirando a la niña. «Viva», respondió Ilse, con lágrimas en los ojos. Lograron detener la hemorragia, pero está muy débil, y tiene fiebre. Hans dirigió la mirada hacia la pierna vendada de Marta. El apósito estaba empapado en sangre seca, pero no había nuevos surcos de sangre fresca. Sintió un impulso de gratitud hacia aquellos médicos, que, pese a ser sus enemigos en la guerra, estaban prestando ayuda a una niña alemana. Marta parecía adormilada, con el rostro pálido y los labios entreabiertos. Inspiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo monumental. El sanitario soviético le hizo un gesto a Hans, señalando las vendas y luego apuntándose a sí mismo, como queriendo indicarle que debían cambiar el vendaje pronto. Hans se ofreció de inmediato a ayudar. Aun con su escasa experiencia médica, comprendía que necesitaban todas las manos posibles. Bajo la supervisión de un médico ruso y de Ilse, comenzó a asistir en lo que podía, sostener a la niña mientras le cambiaban la venda, alcanzar instrumental, humedecer un trapo para limpiarle el sudor frío de la frente.
Cada vez que Marta se quejaba en un leve gemido, Hans contenía la respiración, sintiendo que el corazón se le encogía de impotencia. Mientras trabajaban, de tanto en tanto, escuchaban fuera las detonaciones de algún obús rezagado o el tableteo de metrallas aisladas. Pero dentro de aquel puesto médico, la prioridad era salvar vidas, sin importar si eran rusas o alemanas. Ilse, a pesar de su terror y cansancio, mantenía la entereza, sosteniendo la mano de Marta con infinita ternura. A ratos, miraba a Hans con una mezcla de gratitud y desconcierto, como si se preguntara por qué aquel soldado que apenas conocía se había convertido en su mayor apoyo. Tras el cambio de vendajes, uno de los doctores rusos, con un rostro adusto pero no cruel, les indicó en un tosco alemán: «Niña, necesita hospital. Aquí no hay suficiente». Aquello sonó más complicado de lo que parecía. ¿Un hospital? Berlín estaba en ruinas, y los principales centros médicos habían sufrido bombardeos. Sin embargo, se hablaba de que el Ejército Rojo intentaba habilitar algunas instalaciones para tratar a sus propios heridos. Tal vez existía la posibilidad de que algunos civiles graves también fueran admitidos. Al percibir la ansiedad en el rostro de Ilse, el doctor agregó: «No prometo nada. Pero intentamos llevarla. Tú, madre, tú, soldado alemán. Peligroso». Se encogió de hombros. «Pero intentaremos». Hans comprendió que su estatus de prisionero complicaba las cosas. Aún así, aquel doctor parecía dispuesto a hacer lo posible por ayudar a la niña. Con eso bastaba para avivar un rayo de esperanza. Durante el transcurso del día, la confusión bélica seguía su curso. A la par de la noticia del suicidio de Hitler, se filtraban rumores de rendición inminente. Algunos altos mandos alemanes habían iniciado conversaciones para entregar la ciudad, pero se ignoraban los detalles. De vez en cuando, se escuchaban estallidos en barrios lejanos, producto de focos de resistencia fanática, posiblemente las SS o grupos de jóvenes militantes de las juventudes hitlerianas que se negaban a aceptar la derrota. Aún así, el colapso del Tercer Reich era un hecho irreversible. Un oficial soviético apareció en el puesto médico y exigió que todos los soldados alemanes prisioneros se presentaran afuera para ser contados y escoltados a otra zona de detención. Hans estaba seguro de que tendría que irse, pero el mismo sanitario que lo había traído intercedió por él. Con gestos y palabras entrecortadas, explicó que Hans era útil para atender a la niña y ayudar en la clínica de campaña. El oficial soviético se mostró reacio, pero al final cedió, seguramente porque escaseaba el personal de apoyo. Miró fijamente a Hans, calibrándolo con ojos fríos, antes de asentir. Hans reconoció en aquella mirada un reflejo de su propia extenuación. En ambos bandos, todos estaban hartos de tanta muerte. De esa forma, Hans se quedó en el puesto médico junto a Ilse y Marta, convirtiéndose en una especie de ayudante improvisado. La herida de la niña seguía siendo grave y la fiebre no bajaba. Ilse apenas probaba bocado, concentrada en su hija. Durante las horas que siguieron, desfilaron por allí numerosos heridos soviéticos y algunos civiles alemanes. Cada historia era un recordatorio de la ferocidad de la contienda: fracturas expuestas, quemaduras, metralla alojada en músculos, oídos reventados por explosiones. El olor a sangre y desinfectante era permanente, tanto que a veces Hans sentía ganas de vomitar. Pero se obligaba a mantenerse firme, a no flaquear. En las pausas breves, Hans pensaba en el suicidio de Hitler, en la propaganda que lo mostraba como un líder incólume, casi un semidios, y en cómo ahora esa figura quedaba reducida a un cadáver calcinado en el patio del búnker. Reflexionaba sobre cómo tantas vidas habían sido sacrificadas en nombre de ese ideario nacionalsocialista y cómo, al final, el dictador había optado por la salida más cobarde. El resentimiento bullía en su interior, mezclado con un alivio incomprensible. Pasó un día más. Llegó el 2 de mayo de 1945, y con él un anuncio oficial: la guarnición de Berlín capitulaba. El general Helmut Weidling, a cargo de la defensa de la ciudad,
había ordenado el cese de las hostilidades. La rendición se sellaba así, aunque en varias partes de la urbe todavía había resistencias aisladas que no reconocían la orden. Los soldados soviéticos recibieron la noticia con triunfalismo: Berlín había caído. Para los civiles y soldados alemanes, la noticia significaba al fin el término de la batalla. No obstante, ¿qué sucedería después? Por la tarde de ese mismo día, al puesto médico llegó un camión ruso con algunas provisiones. Un oficial bajó y habló con el doctor jefe. Tras una conversación breve y tensa, se dispuso a evacuar a varios heridos soviéticos a un hospital de campaña más grande, situado supuestamente al este de la ciudad. Entre ellos, se consideró llevar también a la niña Marta, a fin de salvarle la pierna. Para Hans, aquello era una mezcla de esperanza y terror. El hospital estaba bajo control soviético, no había garantías de que los trataran con benevolencia. Sin embargo, era la única posibilidad de que la niña recibiera cuidados adecuados. Ilse, asustada, se aferraba a la mano de Hans, preguntándole con la mirada si debían aceptar. Hans no tenía duda alguna: sí, había que intentarlo. Así, a última hora, subieron a Marta en la parte trasera del camión, en una camilla improvisada. Ilse trepó con cuidado, temerosa, y un soldado soviético le permitió acomodarse junto a su hija. Cuando Hans quiso subir, el oficial lo detuvo con un gruñido. «¿Tú no? ¿Prisionero?», exclamó, empujándolo. Hans palideció. Todo lo que había hecho hasta ahora parecía en vano si lo separaban de Ilse y Marta. Trató de apelar al sanitario que lo conocía, repitiendo el mismo gesto que había funcionado antes. El hombre se acercó, habló en voz baja con el oficial y señaló a Hans como un colaborador en el puesto médico. El oficial ruso frunció el ceño, oteó a Hans con desconfianza, y tras pensarlo un instante, asintió a regañadientes. «Bien. Sube, pero sin armas. Si haces algo raro, moriremos juntos», gruñó, en un tono amenazante. Hans alzó las manos, dejando en claro que no pretendía nada violento. Subió al camión, tomando asiento cerca de Ilse y de la camilla de Marta, mientras el vehículo arrancaba con un traqueteo estridente. Viajaban también otros heridos soviéticos, un par de enfermeros y 2 guardias armados que no apartaban la vista de Hans. Él se sentía intranquilo, pero al mismo tiempo aliviado de poder acompañar a las 2 únicas personas con las que sentía un vínculo profundo en medio del caos. El trayecto por las calles de Berlín fue desolador. El camión avanzaba entre columnas de humo y montañas de escombros. A un costado se veían filas de civiles famélicos, con bultos y pertenencias a cuestas, que deambulaban en busca de alimentos o un refugio menos destrozado. De vez en cuando, se cruzaban con patrullas soviéticas que controlaban el orden o retiraban munición de edificios en ruinas. El crujido de cristales rotos bajo las ruedas resonaba en la caja del vehículo, y las sacudidas despertaban gemidos de dolor entre los heridos. Tras una media hora que se hizo interminable, llegaron a lo que en otro tiempo había sido un gran hospital público, cerca del Parque Friedrichshain. La fachada estaba dañada, con boquetes causados por la artillería, pero parecía que varias alas interiores seguían en pie. Allí se habían instalado los soviéticos para atender a sus soldados, y en un segundo nivel de prioridad, a los civiles heridos. Hans bajó con cuidado, ayudando a transportar la camilla de Marta mientras Ilse lo seguía de cerca, con el rostro desencajado de cansancio. Una vez dentro, el panorama no era menos caótico que en el puesto médico anterior. El personal sanitario, casi todo soviético, corría de un lado a otro, asignando camas, realizando cirugías de emergencia o tratando de localizar suministros. Los pasillos estaban abarrotados de camillas, y se percibía el olor fétido de heridas mal curadas y antisépticos. Un doctor de semblante severo dirigió un vistazo rápido a Marta y ordenó que la llevaran a una sala de operaciones improvisada. Ilse quiso seguirla, pero le bloquearon el paso, necesitaban espacio. A Hans tampoco le permitieron acompañarla. Ilse rompió a llorar, devastada, y Hans la trajo hacia sí para consolarla. Se sintió torpe,
sin saber qué palabras usar. La rodeó con los brazos, dejando que ella apoyara la cabeza en su hombro. Notó que la mujer temblaba, no solo de miedo, sino de frío y de agotamiento extremo. Por su parte, los dos guardias soviéticos que custodiaban a Hans se mantenían a prudente distancia, vigilando que no intentara escapar, pero al mismo tiempo sin intervenir en aquella escena. «La van a cuidar, Ilse», susurró Hans con la voz pastosa. «Tienen más equipo y medicinas que en el refugio. Debemos confiar». Ella asintió, aunque seguía llorando en silencio. Tal vez recordaba la época previa a la guerra, cuando su vida se limitaba a las preocupaciones cotidianas de una esposa y madre en Berlín. Ahora, ese mundo quedaba lejos, sepultado bajo toneladas de escombros. Pasaron varios minutos, quizá horas, antes de que les permitieran entrar a ver a Marta. Una enfermera salió, llamó a Ilse y Hans y les explicó, en un alemán básico, que la niña estaba estable, pero su pierna requería intervención quirúrgica urgente para extraer esquirlas y drenar la infección. Si todo salía bien, podría salvar la extremidad, aunque el riesgo de complicaciones era alto. Ilse se aferró a las manos de Hans al escuchar aquello, y él sintió que un peso enorme le oprimía el pecho. Entonces intervino uno de los guardias soviéticos, ordenándole a Hans que lo acompañara a una oficina contigua. Al parecer, necesitaban registrar sus datos y tenerlo controlado. «Los civiles son otra historia», dijo el hombre, «pero tú eres soldado». Hans, con resignación, soltó las manos de Ilse y le prometió volver pronto. Ella lo observó con preocupación, temiendo que se lo llevaran sin retorno, pero asintió en silencio. Lo condujeron a una sección del hospital donde un oficial de contrainteligencia soviético estaba interrogando a prisioneros alemanes, preguntaba su nombre, rango, si pertenecían a las SS, si habían cometido crímenes de guerra. Una atmósfera de tensión impregnaba la sala. Cuando llegó el turno de Hans, respondió con sinceridad: «Soy soldado raso de la Wehrmacht, me reclutaron en 1940, serví en el Frente Oriental y luego en Berlín. No fui miembro de las SS ni participé en ejecuciones de civiles». El oficial tomó nota, lo miró a los ojos y pareció juzgar su veracidad. Luego, con un ademán, dejó a Hans a cargo del mismo guardia, quien lo acompañó de vuelta a un pasillo lateral. «Mientras la situación se estabiliza, te quedarás aquí, cerca de tu gente», le dijo el guardia, en un acento tosco. «Pero no hagas nada estúpido o terminaremos con tu vida de inmediato». «Lo entiendo», respondió Hans, bajando la vista. El soldado ruso asintió y se marchó, dejándolo al menos libre para moverse por los pasillos del hospital, aunque vigilado a distancia. Hans volvió junto a Ilse. Poco después, supieron que Marta sería intervenida esa misma noche. Un cirujano soviético, con semblante agotado, les dio unas palmadas en el hombro a modo de falsa tranquilidad. Ilse no podía contener sus lágrimas, temiendo perder a su hija en la operación o que, en el mejor de los casos, saliera amputada. La intervención duró casi 2 horas, que a Hans e Ilse se les antojaron eternas. Durante ese tiempo, se refugiaron en un rincón del pasillo, sentados en el suelo y abrazados. Ni siquiera se fijaron en la curiosidad que despertaban en otros soldados y enfermeros que pasaban cerca. Para Hans, ese abrazo era el único ancla de humanidad que le quedaba, el único bálsamo que lo hacía sentir que toda la guerra no había sido más que una pesadilla de la que algún día despertaría. Cerca de la medianoche, la enfermera volvió, con el rostro más sereno de lo esperado. Explicó, con pocas palabras, que habían logrado extraer los fragmentos y coser la herida. La fiebre de Marta seguía siendo preocupante, pero la operación había sido un éxito preliminar. Podía perder la pierna si la infección empeoraba, pero por ahora no parecía necesario amputar. Ilse, al oírlo, rompió a llorar otra vez, aunque esta vez con alivio. Hans sintió que podía respirar de nuevo. Pero el camino a la recuperación sería largo e incierto, y el hospital no ofrecía grandes comodidades ni abundancia de suministros. Tras ese desenlace parcialmente afortunado, Hans y Ilse se instalaron como pudieron junto a la camilla de la niña.
Compartían el mismo espacio con muchos otros heridos y familiares, casi todos rusos. Nadie les ponía mayores trabas, mientras no estorbaran o intentaran escapar. Al día siguiente, Hans ofreció su fuerza y su disposición para ayudar a mover camillas o limpiar. Lo hacía en parte para demostrar que no representaba una amenaza, y en parte para ganarse un poco de comida o algo de consideración por parte de los guardias. A Ilse también le permitieron ayudar en tareas sencillas, ya que hablaba algo de ruso básico aprendido en la escuela de su infancia, una rareza, pero no imposible, y eso facilitaba la comunicación mínima con el personal médico. Poco a poco, a medida que los días avanzaban y la rendición de Berlín se consolidaba, la atmósfera en el hospital se volvió menos tensa. El Ejército Rojo había establecido su control en la mayor parte de la ciudad, y aunque había reportes de saqueos y violencia en algunos distritos, la prioridad oficial de los altos mandos soviéticos era mantener cierto orden y comenzar a reorganizar los servicios básicos. La guerra en Europa no había terminado del todo, faltaban aún días para la capitulación total de Alemania en otros frentes, pero en Berlín se vivía un extraño interregno entre la devastación y el inicio de una ocupación prolongada. Hans veía cómo, con cada amanecer, entraban más refugiados al hospital, muchos de ellos civiles alemanes con historias desgarradoras, violaciones, desalojos, hambre. Las mujeres y niñas eran particularmente vulnerables. No se podía negar la brutalidad que se producía a veces, por venganza o simple barbarie. Sin embargo, había también soldados soviéticos que actuaban con corrección o que intentaban ayudar a la población, cumpliendo órdenes de sus superiores. El panorama era confuso, por un lado, un vencedor exultante que reclamaba su botín de guerra, por otro, un ejército que quería demostrar al mundo una superioridad moral y que necesitaba a los civiles con vida para reconstruir la ciudad. Entre esos dos extremos, miles de tragedias individuales se desarrollaban en silencio. En las salas de hospital, se lograba una especie de tregua en medio del caos exterior. Hans e Ilse se aferraban a la recuperación de Marta como a una esperanza. La niña, todavía febril, mostraba signos de mejoría al cabo de una semana, y podía al fin abrir los ojos y beber un poco de agua. Una mañana, señaló a Hans con una mano temblorosa, como reconociéndolo. Él se acercó, conteniendo las lágrimas, y le sonrió con calidez. Marta murmuró algo ininteligible, pero su expresión evidenciaba cierto alivio de ver un rostro conocido. Ilse acarició el cabello de la niña, y en ese momento cualquiera que los viera pensaría que eran una familia auténtica, unida por la adversidad. Los días siguientes trajeron nuevas noticias. El 8 de mayo se firmó la rendición incondicional de Alemania, aunque para la Unión Soviética la fecha oficial se extendería hasta la madrugada del 9 de mayo. Con ello, la guerra en Europa terminaba oficialmente. Berlín, destruida y sometida, era el espejo roto de un régimen que había aspirado a dominar el continente. Las tropas aliadas occidentales habían avanzado desde el oeste y se reunirían con los soviéticos, dividiendo la ciudad en zonas de ocupación. El futuro de Alemania se perfilaba incierto, sin gobierno central funcional, con millones de desplazados y con la sombra de los crímenes nazis pesando sobre el país. Para Hans, la capitulación no equivalía a la libertad. Seguía siendo prisionero de guerra, y tardó en enterarse de la magnitud del cautiverio que le esperaba. Los rumores decían que muchos soldados de la Wehrmacht serían enviados a la Unión Soviética como mano de obra, para trabajar en la reconstrucción y pagar las reparaciones del conflicto. Otros serían juzgados por crímenes de guerra, según su implicación. En el mejor de los casos, la repatriación podría tardar meses o años. Hans no sabía qué suerte correría. Cada vez que veía entrar a algún oficial soviético, temía que los separaran de Ilse y de Marta para internarlo en un campo de prisioneros al este del Oder. Por su parte, Ilse vivía en una angustia permanente. Había oído de violaciones y maltratos a mujeres en ciertas zonas, y no confiaba en que la calma relativa del hospital se mantuviera. Si la salud de Marta mejoraba lo suficiente, esperaba poder salir de allí y refugiarse en alguna parte de la ciudad, quizá en casa de algún pariente lejano que hubiera sobrevivido, o incluso en un distrito bajo control occidental, en caso de que se estableciera pronto la división sectorial.
Sin embargo, no conocía el mapa exacto de la ocupación ni disponía de documentos. Tampoco estaba dispuesta a dejar a Hans a su suerte, después de todo lo que él había hecho por ellas. Conforme pasaban los días, Marta mostraba signos de recuperación, ya podía ingerir algo de comida sólida y se mantenía despierta más tiempo. La infección parecía remitir, y el pronóstico de la pierna era esperanzador. Se requeriría un largo proceso de curación y rehabilitación, pero los médicos soviéticos decían que, al menos, se estaba salvando de la amputación. Ese pequeño triunfo era una chispa de luz en medio de tantas sombras. La situación exterior seguía siendo caótica. Las infraestructuras básicas, agua, luz, transporte, estaban en ruinas. La hambruna se cernía sobre la población alemana, y el mercado negro florecía. Los soldados soviéticos requisaban lo que consideraban necesario, y miles de civiles quedaban a la deriva, sobreviviendo de la caridad o del trueque. En el hospital, la comida era escasa, pero llegaba con cierta regularidad, pues los soviéticos priorizaban la atención a sus propios heridos. Compartían con los civiles lo poco que sobraba. Hans, a menudo, se quedaba con hambre, pero se esforzaba por dejar raciones a Ilse y a la niña. Uno de los momentos decisivos llegó cuando el mismo oficial de contrainteligencia que había interrogado a Hans reapareció en el hospital. Le informaron de que la niña alemana ya estaba fuera de peligro mortal y que la madre no representaba ninguna amenaza. En cuanto a Hans, seguía en calidad de prisionero. El oficial se reunió con él en un despacho improvisado, acompañado de un par de guardias y un intérprete. «¿Tus datos, otra vez?», inquirió el oficial, con voz monótona, hojeando un expediente sucio. «Rango, años de servicio, acciones en el frente oriental». «¿Participaste en matanzas de civiles?». «No», respondió Hans, procurando hablar con calma. «Fui soldado raso y pasé la mayor parte del tiempo en tareas de infantería. Nunca pertenecí a las SS ni a la Gestapo. Aquí dice que luchaste en Stalingrado». «¿Estuviste ahí?». «Llegué cerca de la ciudad, pero mi unidad fue retirada antes del cerco, señor. Luego fui trasladado a otras zonas del frente. Jamás me asignaron a operaciones punitivas». El oficial clavó la mirada en él. Hans sostuvo la vista, consciente de que debía mostrarse firme, pero no desafiante. Finalmente, el soviético se recostó en su silla. «Bien. Eres un prisionero común, sin particular importancia. Pero necesitamos soldados para la reconstrucción. Tú irás a un campo de trabajo. Pronto vendrán a por ti». Hans sintió como si un bloque de hielo le golpeara el pecho. Sabía que podía pasar, pero oírlo de boca de aquel oficial era un mazazo a su esperanza de permanecer junto a Ilse y Marta. «Señor, yo estoy cuidando de una niña herida. Sin mis cuidados, su madre». El oficial lo interrumpió con un gesto cortante. «No es asunto nuestro. Tú eres soldado del ejército alemán, y tu destino es el cautiverio. La mujer y su hija son civiles, pueden quedarse aquí hasta recuperarse. Luego se las apañarán. Tú vendrás con nosotros. Dentro de unos días, partirás». Fin de la discusión. El intérprete tradujo, y Hans notó que no habría negociación posible. Sintió una rabia y una impotencia desgarradoras. ¿Cómo podía dejarlas solas en una ciudad devastada? Pero sabía que, ante el oficial soviético, suplicar demasiado solo empeoraría las cosas. Asintió con rigidez. Tenía un nudo en la garganta y la mente nublada. Cuando le contó a Ilse la resolución, ella rompió en llanto. Se aferró a la mano de Hans y le rogó que buscara una forma de quedarse. Pero Hans, con el ceño fruncido, le explicó la cruda realidad: no tenía poder para cambiar la situación. Sería llevado a un campo de trabajo. Quizá, con el tiempo, lo liberaran y pudiera regresar. No sabían cuánto duraría ese cautiverio.
Ella comprendió entonces la magnitud de su tragedia. Se quedaría en una ciudad en ruinas, con una hija convaleciente y sin un hombre que la protegiera en medio del caos. No tenía a nadie más. Ilse, harta de sufrimiento, apretó los dientes, luchando contra las lágrimas. «Sobreviviremos, Ilse», dijo Hans con voz ronca. «Haz lo que sea necesario para salir de Berlín. O para encontrar un lugar seguro en la ciudad. No confíes en cualquiera, pero busca la ayuda de mujeres mayores o de algún médico. Habrá gente decente, hay que creerlo. Yo, intentaré volver en cuanto pueda». Ella lo abrazó con una fuerza conmovedora. Con los ojos arrasados de lágrimas, se inclinó hacia él y apoyó la frente en su hombro. Hans sintió que se le encogía el corazón. A su lado, en la camilla, Marta dormía bajo los efectos de los sedantes. El destino parecía determinado a separarlos. La partida llegó antes de lo esperado. Una mañana, irrumpieron varios soldados soviéticos para formar a todos los prisioneros que se encontraban en el hospital y pudieran desplazarse por su propio pie. Entre ellos, Hans. Le dieron unos minutos para despedirse de Ilse y de Marta. Fue un instante desgarrador. Ilse se inclinó sobre la niña y la sacudió con suavidad para despertarla. Marta abrió los ojos, aún atontada, y vio a Hans con la mirada triste y húmeda. La niña, sin entender del todo, lo saludó con su mano vendada. Hans se inclinó, le acarició el cabello y le susurró: «Te pondrás bien, pequeña. Cuida de tu madre». El corazón le latía con furia. Sentía unas ganas terribles de llorar, pero se contuvo, intentando aparentar serenidad delante de la niña. Luego miró a Ilse, y en un impulso incontenible, la abrazó y la besó en la mejilla. Ella correspondió, y así sellaron una despedida rápida y silenciosa. Uno de los guardias soviéticos le dio un tirón a Hans del brazo, instándolo a marchar. Sin mirar atrás, se encaminó al pasillo y después a la calle, custodiado por los fusiles enemigos. Afueras del hospital, un camión aguardaba con la caja repleta de prisioneros alemanes, algunos con venda en la cabeza o en un brazo. El ambiente era sombrío. Nadie hablaba. Hans trepó con la ayuda de un compañero y se acurrucó en un rincón, intentando asimilar lo que acababa de suceder. El camión arrancó entre sacudidas, y su traqueteo se fundió con los gritos de los soldados que daban órdenes en ruso. El vehículo se internó en el laberinto de calles destruidas, y Berlín, con su horror y su tragedia, quedó atrás. El cautiverio y la incertidumbre. Durante el trayecto, Hans trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué haría Ilse sin él? ¿Tendría ella la fuerza necesaria para sortear la miseria y los peligros que vendrían en las semanas o meses siguientes? Al menos Marta estaba en un hospital, con relativa protección, y no en las calles expuesta a peligros constantes. Con un poco de fortuna, la niña se repondría y ambas hallarían un modo de sobrevivir hasta que la ciudad empezara a reconstruirse. Pero Hans temía que, sin un hombre que las defendiera, pudieran ser blanco fácil de abusos o extorsión. El camión se unió a una caravana de vehículos militares soviéticos, avanzando hacia el este. Pasaron por puentes improvisados, cruzaron distritos enteros convertidos en eriales de ruinas. En algunas esquinas, civiles se arremolinaban en torno a cocinas de campaña, mendigando un plato de sopa. Las banderas rojas ondeaban en edificios públicos, marcando el triunfo del comunismo sobre la capital nazi. Hans lo contemplaba todo con una mezcla de desaliento y asombro. Qué lejos quedaban los desfiles victoriosos de antaño y la propaganda que prometía conquistar la URSS. Ahora eran los soviéticos quienes imponían su presencia. Por fin salieron de la ciudad y se internaron en caminos secundarios, avanzando hacia algún lugar desconocido. No faltaban carreteras llenas de cráteres, puentes dinamitados o bosques arrasados por la guerra. En varios puntos, se veían formaciones de prisioneros alemanes marchando a pie, encorvados por el cansancio, acompañados de guardias rusos. Hans supuso que él, con los del camión,
iba a engrosar uno de esos grupos. No era el único destino, algunos serían enviados a Polonia, otros, a Ucrania, otros, incluso, a la lejana Siberia. Un manto de conjeturas se cernía sobre todos ellos. Tras varias horas de viaje, se detuvieron en un antiguo campamento de la Wehrmacht, medio destrozado por bombardeos, que los soviéticos habían acondicionado de forma rudimentaria como punto de concentración de prisioneros. Allí fueron obligados a bajar y a formarse para un recuento. A su alrededor se arremolinaba un gran contingente de soldados alemanes, muchos con semblantes curtidos por la guerra y la derrota. Un oficial soviético recitó una lista de nombres y apellidos que nadie comprendía del todo, y los guardias empujaban o golpeaban si no respondían con la celeridad requerida. El lugar apestaba a sudor, heces y humo de fogatas mal apagadas. Había barracones semidestruidos donde los prisioneros se acomodaban como podían, durmiendo sobre paja o tablas. El agua era escasa, y la comida consistía en un rancho pobre, un caldo ralo, y con suerte, un pedazo de pan duro. Al anochecer, el frío y los insectos se volvían insoportables. Hans sintió que su cuerpo, ya debilitado, flaqueaba bajo esas condiciones. ¿Cuánto tiempo estaría allí antes de ser trasladado a otro lugar? Nadie lo sabía. En ese campamento, comenzaron a difundirse noticias confusas sobre la posguerra. Algunos decían que Alemania se partía en dos, otros que en 4 zonas de ocupación, y que la URSS controlaría Berlín Este. Los occidentales, estadounidenses, británicos, franceses, tendrían otros sectores, pero por el momento, los prisioneros alemanes que caían en manos rusas debían resignarse a permanecer bajo custodia soviética. Era imposible saber si la situación cambiaría a corto plazo. Pese a la adversidad, surgía a veces la camaradería, soldados que compartían un cigarrillo, intercambiaban consejos sobre cómo racionar la comida o se apoyaban para no caer en la desesperación. Hans conoció a un tal Kurt, un veterano de la campaña de Francia, que le ofreció un pedazo de pan al verlo tan cabizbajo. Hans, agradecido, le contó su historia a grandes rasgos, omitiendo detalles íntimos sobre Ilse y Marta. Kurt, con la mirada cansada, le palmeó el hombro. He dejado a mi esposa y 2 hijos en Múnich, sin saber si están vivos. Todos hemos perdido algo, amigo. Quizá la vida nos dé una segunda oportunidad, o quizá no. Suspiró, encogiéndose de hombros. No nos queda más que aguantar. Hans asintió, sintiéndose menos solo. Por las noches, cuando lograba conciliar el sueño entre los ronquidos y la tos de decenas de hombres hacinados, soñaba con la voz de Ilse llamándolo, con la risa de Marta antes de la guerra, con un paisaje verde que alguna vez vio en su tierra natal. Despertaba sudando, con el corazón hecho un puño, y se daba cuenta de que solo podía aferrarse a la esperanza de que, de algún modo, el destino lo llevaría de vuelta a ella y a la niña. Se preguntaba si esa promesa silenciosa que se habían hecho de reencontrarse no sería una mera fantasía en un mundo que se había derrumbado por completo. El otro rostro de Berlín. Mientras tanto, en Berlín, la situación no era más fácil para Ilse. Al recuperarse un poco Marta, la administración soviética del hospital decidió que debían desalojar a los pacientes civiles convalecientes que ya no requirieran cirugías urgentes, pues llegaban cada vez más heridos rusos y el espacio era limitado. Aunque la niña aún necesitaba supervisión, no estaba en estado crítico. Por lo tanto, Ilse recibió la orden de abandonar el hospital. Sin dinero, sin casa y con una hija coja en proceso de sanación, se encontró de pronto en las calles devastadas de la capital, enfrentando una realidad sobrecogedora. Conocía de vista a otra mujer, Greta, que también había sido dada de alta y que tenía un niño de 9 años. Greta le ofreció aliarse para buscar refugio. De ese modo, Ilse, Marta, Greta y el niño, Wilhelm, vagaron por las calles del centro de Berlín, husmeando en los restos de edificios. Algunas iglesias y vecindarios organizaban comedores populares improvisados para repartir sopas. Mientras caminaban, comprobaban la magnitud de la destrucción, apenas quedaban fachadas en pie, y los escombros se amontonaban en las vías, dificultando el paso. De cuando en cuando,
patrullas soviéticas pasaban controlando la zona. A veces las ignoraban, a veces las miraban con desconfianza, y en otras ocasiones se acercaban para hacer preguntas o proferir comentarios que Ilse no comprendía pero que, por la entonación, sonaban amenazantes o lascivos. Finalmente, Ilse recordó la ubicación de un viejo refugio antiaéreo en el que se había cobijado antes de conocer a Hans. Aunque había oído que muchas de esas instalaciones subterráneas estaban inundadas o infestadas de roedores, se aferró a la posibilidad de encontrar un rincón donde pasar la noche. Guiada por la memoria, condujo a Greta y a los niños hasta un sector semiderruido cerca de Alexanderplatz. Efectivamente, allí estaba la entrada a un refugio subterráneo, tapiada con maderos y planchas de metal retorcidas. Juntas, las dos mujeres forcejearon hasta abrir un hueco por el que se colaron con dificultad. El interior olía a humedad y putrefacción, pero tras explorar con linternas escasas y velas, hallaron una sala lateral que no estaba anegada y donde se podía improvisar un lugar para dormir. Recogieron mantas viejas, cartones y tablones que habían quedado desperdigados. El refugio no era idóneo, pero al menos estaba lejos de la intemperie y de miradas peligrosas. Durante esas primeras noches, Ilse y Greta se turnaban para vigilar mientras los niños dormían, temiendo que aparecieran merodeadores o soldados borrachos. El silencio era inquietante, se escuchaba gotear el agua a través de las grietas, y en la lejanía, el crujir de las ruinas al asentarse. Marta, con la pierna aún delicada y sufriendo dolores, se aferraba a su madre, llamando en sueños a Hans. Ilse, sabiendo que él no estaba, intentaba calmarla con suaves caricias en la mejilla. A menudo, se quedaba contemplando su rostro infantil, preguntándose cómo sería su vida a partir de entonces. Recordaba con añoranza los escasos momentos de paz compartidos con Hans, ese soldado que, en medio de la vorágine, había demostrado ser más humano que los propios líderes del Reich. En los días siguientes, Greta e Ilse se aventuraban fuera del refugio para buscar comida. Hallaban mercados improvisados donde se comerciaba con harina, verduras viejas, carne de dudosa procedencia o latas procedentes de los almacenes militares. Todo se pagaba a precios desorbitados, en marcos devaluados o mediante trueque de objetos personales. Una vez, un soldado soviético borracho intentó propasarse con Greta, sujetándole el brazo con fuerza y balbuceando obscenidades en ruso. Ilse, presa del pánico, se interpuso balbuceando «niet, niet» y otras palabras sueltas, hasta que otro soldado intervino, apartando al agresor. Fue un recordatorio de lo frágil que era su situación. Con el correr de las semanas, comenzó un lento restablecimiento de cierto orden básico. La administración militar soviética, así como algunos órganos civiles alemanes que sobrevivían, empezaron a despejar escombros en las calles principales, organizaron puntos de distribución de alimentos y establecieron controles para evitar desenfrenos. Aún así, la inseguridad y la escasez seguían siendo enormes. Detrás de cada esquina podía haber delincuentes, soldados descontrolados o gente dispuesta a todo por un pedazo de pan. Ilse y Greta, poco a poco, encontraron un ritmo de vida precario. Por las mañanas, salían a buscar comida o agua, por las tardes, regresaban al refugio para atender a los niños y darles algo caliente que comer, si lo conseguían, y por las noches, intentaban descansar con la esperanza de que el día siguiente no fuera peor. En ese lento devenir, Marta mejoraba de su herida. Ya no usaba muletas, pero cojeaba levemente, y el dolor todavía le atormentaba en las noches frías. Ilse, haciendo de enfermera improvisada, le cambiaba los vendajes y limpiaba la cicatriz. La niña rara vez sonreía, la guerra le había arrebatado la alegría infantil, sustituyéndola por un temor silencioso a los ruidos y a los hombres vestidos de uniforme. Cuando, en contadas ocasiones, preguntaba por Hans, Ilse le respondía que está lejos, pero volverá. Ni ella misma sabía si era cierto, pero prefería alimentar ese delgado hilo de esperanza. En las afueras de Berlín, por su parte, Hans seguía soportando las penurias del cautiverio. Lo trasladaron en trenes abarrotados hasta Polonia, y allí pasó a engrosar un enorme campo de prisioneros donde miles de soldados alemanes languidecían en tiendas de campaña o barracones hacinados.
Las condiciones de higiene eran deplorables, y la desnutrición amenazaba con diezmar a los cautivos. Los soviéticos formaban brigadas de trabajo forzoso para reparar vías férreas, carreteras o recoger escombros en ciudades destrozadas por la guerra. Hans, con su complexión delgada pero su voluntad firme, se aferraba a la vida pensando en Ilse y Marta. Cada paletada de grava, cada tablón que cargaba sobre sus hombros, era un paso más en su resistencia. No deseaba morir en un campo, olvidado por todos. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores de que algunos prisioneros enfermos o sin historial de delitos de guerra podían ser liberados para regresar a Alemania. También se hablaba de que el proceso de filtración era largo y arbitrario. Hans se mantenía al margen, intentando no llamar la atención. Evitaba involucrarse en peleas internas entre prisioneros, se mostraba colaborador con los guardias y ahorraba cada migaja de pan para fortalecer su cuerpo debilitado. En más de una ocasión, recibió palizas injustas o humillaciones verbales. Se repetía a sí mismo que, si sobrevivía a esa temporada infernal, volvería a Berlín a buscar a Ilse y a Marta, si es que seguían allí. Los meses de posguerra. La lenta rueda de la historia continuó girando. Las potencias vencedoras se repartieron a Alemania en zonas de ocupación, y Berlín se dividió también en 4 sectores. El de los soviéticos incluía el centro y el este de la ciudad, mientras que los occidentales controlaban el oeste. La población civil sobrevivía con cartillas de racionamiento, y cada zona imponía sus propias normas. En los primeros meses, no obstante, casi todo seguía siendo confusión, hambre y precariedad. Ilse y Greta, hartas de la inseguridad y la miseria del refugio, decidieron probar suerte en la zona occidental de Berlín, donde se rumoreaba que llegaba más ayuda humanitaria. Aprovechando que la ciudad estaba en proceso de sectorización, intentaron cruzar a través de los escombros. Los controles soviéticos eran laxos en algunos puntos, y tras caminar varias horas, zigzagueando por calles derruidas y preguntando a quienes se encontraban por el camino, llegaron al límite de sector definido. Allí, soldados británicos y estadounidenses habían establecido retenes. Aunque las formalidades eran confusas, a Ilse y Greta, como mujeres civiles, se les permitió el paso tras un registro somero. Las recibieron con desconfianza, pero sin violencia. Así fue como llegaron a la parte occidental de la ciudad, donde la devastación no era menor, pero al menos existía otra atmósfera. Greta tenía parientes lejanos en el distrito de Charlottenburg, y confiaba en la posibilidad de que alguno siguiera con vida y les diera cobijo. Tras una búsqueda agotadora, no encontró a los primos que recordaba, pero localizó a una vecina que la reconoció y le ofreció un sitio donde quedarse. Esa mujer, una anciana de cabello blanco, aceptó a Greta y a su hijo, pero no tenía espacio para Ilse y Marta. No obstante, les habló de un edificio dañado donde se concentraban refugiados bajo la supervisión de las autoridades locales. Ilse y Marta, necesitadas de cualquier ayuda, se dirigieron allí. El edificio, en estado semiruinoso, había sido condicionado con camas y catres en sus pasillos, abriendo un refugio gestionado por voluntarios y alguna que otra organización benéfica. Había mujeres, niños, ancianos y hasta algunos hombres inválidos o enfermos. A cambio de un sitio donde dormir, se esperaba que colaboraran limpiando, cocinando o buscando provisiones. Aún así, la situación era poco menos que miserable, el agua se cortaba con frecuencia, los baños eran un desastre y la comida seguía siendo escasa. Pero al menos tenían un techo y cierto grado de protección. Por las tardes, cuando el viento otoñal soplaba entre los huecos de las ventanas rotas, Ilse recordaba la mirada de Hans. Se preguntaba si aún seguiría con vida, y si así era, cuándo volvería. No tenía forma de comunicarse con él ni sabía dónde escribir si quisiera dejarle un mensaje. Lo único que le quedaba era la fe en que el tiempo les permitiría reencontrarse. Para Marta, inventaba pequeños cuentos en los que un soldado valiente cruzaba bosques y montañas para regresar a casa, con la promesa de cuidar a la niña que había salvado. Marta escuchaba sin mucha convicción, pero con un leve asomo de esperanza en sus ojos cansados. El invierno de 1945 a 46 llegó con crudeza.
Las temperaturas bajo cero azotaron a una población ya de por sí devastada. En el refugio, Ilse y Marta se las ingeniaban para mantener el calor, utilizando mantas viejas, cartón en las ventanas y haciendo turnos para alimentar la estufa precaria con leña o carbón que recogían de los escombros. Numerosas personas morían de frío o enfermedades respiratorias. El extraperlo y la prostitución crecían, pues muchos se veían obligados a comerciar con lo que fuera para obtener alimentos o combustible. Ilse observaba con horror esos extremos y se esforzaba, día tras día, por conservar la dignidad y la vida de su hija. Mientras tanto, en el campo de prisioneros, Hans sobrevivía con tenacidad. Se había ganado cierto respeto entre sus compañeros por su perseverancia y porque compartía lo poco que conseguía, recordando la camaradería básica que los unía. A veces, llegaba un funcionario soviético que anunciaba una liberación parcial para quienes padecían tuberculosis o heridas graves. Otras veces, seleccionaban gente para trasladarla a la Unión Soviética y trabajar en minas o en la reconstrucción de ciudades arrasadas. Hans, aunque con la salud quebrantada, seguía siendo apto para el trabajo. Eso no jugaba a su favor a la hora de una posible liberación anticipada. Aún así, se rumoraba que, con la progresiva normalización de la ocupación, los soviéticos podrían soltar a parte de los prisioneros de menor rango militar, siempre que no tuvieran cargos pendientes. Cada noticia traía una chispa de ilusión. Hans imaginaba que, si lo liberaban, regresaría a Berlín y buscaría a Ilse. ¿Pero sería factible encontrarla? ¿Y si ella, cansada de esperar, hubiera partido a otra región? ¿Y si no hubiera sobrevivido al invierno? Las dudas lo carcomían, pero prefería aferrarse a la esperanza de que, de alguna forma, el destino los uniría. Esa esperanza era lo único que le permitía levantarse cada día, soportar el trabajo forzado y los maltratos. El incierto porvenir. A medida que 1946 avanzaba, Berlín seguía siendo un cráter gigante repleto de fantasmas. Pero al menos el orden se consolidaba poco a poco. Los aliados occidentales intentaban reinstaurar cierta vida cotidiana, se reabrían escuelas, se buscaba reactivar trenes y tranvías, y se empezó a remover escombros en un esfuerzo monumental que pronto incluiría también a muchas mujeres alemanas, las llamadas Trümmerfrauen, mujeres de los escombros. Ilse se sumó a una cuadrilla para despejar una calle, recibiendo así cupones de comida a cambio de su labor. Dejaba a Marta bajo el cuidado de otras madres en el refugio, aunque el trabajo era duro y mal pagado, no tenía alternativa. Se convirtieron en escenas habituales, mujeres con palas y carretillas, levantando piedras, clasificando ladrillos. Un esfuerzo colectivo para resucitar de las cenizas. Ese trabajo, aunque extenuante, dio a Ilse un propósito y cierta sensación de comunidad. En los descansos, conversaba con otras mujeres sobre sus historias de vida, sus pérdidas, sus temores y sus esperanzas. Se daban ánimos mutuamente. Un día, una de ellas, con un guiño cómplice, le mencionó que quizá podría registrarse en las listas de la Cruz Roja para encontrar a familiares desaparecidos. Esto encendió en Ilse la idea de que, algún día, podría rastrear a Hans, si es que él tenía la oportunidad de enviar un mensaje o buscarla también. Mientras caía la noche, se acurrucaba con Marta en un rincón del refugio. La niña, algo más recuperada de su cojera, apoyaba la cabeza en el regazo de su madre y a veces preguntaba: ¿Crees que Hans se acuerda de nosotras? Ilse cerraba los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, mi vida. Siempre nos recordará. Y nosotras a él. Así se iban consumiendo los meses, con una mezcla de resiliencia y dolor que marcaba a una generación entera de berlineses. La ciudad, deshecha por la soberbia y la locura expansionista de sus gobernantes, renacía de forma precaria gracias al esfuerzo de los supervivientes y a la ayuda internacional, que tarde o temprano llegaría a mayor escala. Entretanto, los recuerdos de la batalla final quedaban grabados en la memoria colectiva: la furia de la artillería, el mar de escombros, el suicidio de Hitler, la capitulación y el éxodo de miles de prisioneros. Aquella historia de la caída de Berlín, vivida a través de los ojos de soldados de la Wehrmacht y de los civiles,
era el retrato de una tragedia monumental y de una humanidad en busca de redención. Para Hans, lejos de la ciudad, cada día era una repetición de fatigas y privaciones, de trabajos forzados y recuentos humillantes. Su única tregua mental era evocar los escasos momentos de ternura junto a Ilse y la pequeña Marta, la familia improvisada que había nacido entre los escombros del Reich moribundo. No perdía la esperanza de volver a verlas. Llegó a rogar a Dios, aunque nunca había sido particularmente religioso, pidiendo fuerza para resistir el cautiverio. En su interior, se prometía que, si sobrevivía, regresaría a Berlín y las buscaría sin descanso. Epílogo y memoria. La historia de la caída de Berlín no terminó el 2 de mayo de 1945 ni el 8 al 9 de mayo con la rendición final. Continuó en la posguerra, en la reconstrucción y en la suerte de miles de cautivos y civiles que habían vivido en carne propia la devastación. El trauma colectivo duró décadas. El muro de Berlín, erigido más tarde en 1961, volvería a dividir la ciudad, separando a familias y amigos. Pero esa ya sería otra historia, tejida sobre el mismo tapiz de ruinas y cicatrices. Muchos soldados alemanes, incluidos algunos del mismo regimiento de Hans, no regresaron a casa hasta 1949 o incluso hasta principios de los años 50, tras largos años de cautiverio en la URSS. Algunos murieron en el exilio, enterrados en tierras lejanas y hostiles. En cuanto a Hans, la pequeña posibilidad de regresar antes se vería condicionada por circunstancias burocráticas, estado de salud y la voluntad política de los soviéticos. Si en algún momento fue liberado, tal vez pudo volver a Berlín, caminar por calles irreconocibles y buscar los ojos de Ilse en medio de la multitud. Quizá la encontró, o quizá se quedó vagando, sin poder rastrear su paradero. Por su parte, Ilse y Marta sobrevivieron en la ciudad arrasada, enfrentando penurias, escasez y la soledad de un mundo sin el hombre que había aparecido en sus vidas para protegerlas de la barbarie. En la memoria de la niña, quedaba grabada la figura de aquel soldado bueno que la salvó en el último momento. Y en la memoria de la madre, persistía la calidez de un abrazo y la esperanza o la fantasía de que en algún lugar, bajo algún cielo, Hans siguiera pensando en ellas. Así, la historia real de la caída de Berlín, vista a través de los ojos de soldados alemanes como Hans y de civiles como Ilse y Marta, deja un testimonio desgarrador de cómo la guerra destruye hogares y sueños, pero también de cómo, incluso en el abismo del horror, puede brotar la empatía y la solidaridad. Fue el final de un régimen que había prometido grandeza y solo cosechó ruinas, y el principio de una nueva época marcada por la división del mundo en bloques y por la lenta, difícil e incesante tarea de reconstruir vidas rotas. Berlín, transformada en un vasto cementerio de escombros, atestiguó la tragedia y el renacer de sus habitantes. Y entre ellos, pervivió la huella de aquellos gestos de humanidad que, a pesar de todo, iluminaron la oscuridad de la derrota.